¿Por qué sale eso? Deja que venga Liz. Sí, Miss. ¿Va a dar clases mañana? ¿Sí me va a tocar con ustedes? No sé, quién sabe. No sé. No he revisado, Miss, la verdad. Yo no sé a qué grupo es. Desconozco. A ver, deje checo de una vez porque no he visto. A ver, es que no sé, sí supe, pero no supe a quién. Ok. Es que no, nada. Esto va a quedar grabado. Listo. Ok. Luego. Oye, estaba bien bueno eso que dijiste, de cómo apelar a la emoción negativa. Sí, Para sí, que la verdad es empaticen. que sí, o sea, si ya uno se pone a pensar toda esa parte de sufrimiento, es como uno empatiza con la gente en general. Y está mal, ¿no? Pero ¿cómo recuerdas a alguien o a un personaje? Es porque sufrió, por cómo lo golpearon, por cómo terminó su vida, cómo Ay, vivió. qué feo. Es esa parte donde nos bloqueamos totalmente y solamente recordamos esa parte. Mira, Y si deberíamos somos de muy cambiar esa católicos. mentalidad. Es Pero que justamente venimos de esa mentalidad católica que sí. sí, o sea, tiene todo que ver. Pero bueno, pues ve lo que nos tenían aquí los religiosos barrocos. Justamente eso. Y ya que platicamos de esta parte, es cierto, todas estas imágenes pues son representativas de eso, del sufrimiento. No hay algo diferente. Y a es como así nosotros nos crecimos. conquistaron los españoles, entonces obviamente tenemos todo eso. Tal vez si nos hubieran conquistado ahorita, como lo vamos a ver, los holandeses, nuestra historia tal vez sería diferente, ¿no? Cambiaría. Y nuestra mentalidad también. No hacernos las víctimas. Ok, uno de los... aquí tenemos, nada más para que escuchen los artistas, a Caravaggio. Es así como uno de los más grandes representantes del barroco. También del barroco español tenemos a José de Rivera, que igual pintó más bien, mucha de sus obras es de temas religiosos. Otra vez lo mismo que dices, ¿no? Temas de muerte. Tenemos por un lado la resurrección de Lázaro, este mito donde Jesucristo resucita a Lázaro, que ya estaba muerto. Fue uno de los grandes milagros que hizo en su vida, también la de la conversión de los panes, y no me acuerdo qué otra ahorita en este momento. Ok, luego, ahora sí entramos, a regresar. También, se me fue la onda. Bueno, en esta de la Trinidad, hablando de eso, o sea, cómo representas también en la pintura esta de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque de pronto, tal vez si no hubieras visto una imagen previa, pues no hubieras visto cómo sería esta Trinidad, ¿no? O sea, tal vez no te la imaginas. Y ya aquí como, yo digo que esta pintura barroca ya es como high definition respecto a otras tipos de pintura. Entonces ya está bien pintado, con todos los colores, bien realizado. Y entonces dices, ay, ya no está todo geometrizado y todo feo como en el... Bueno, no estaba feo, todo geometrizado como en la Edad Media, ¿no? Aquí ya Sí está... estaba feo, diga la verdad. Pues Sí estaba estaba como feo, medio diga la verdad. Sí, aquí ya es como un buen celular esto, ¿no? Mira, así se veía.
Ok. Luego, ahora sí entramos a lo de la pintura holandesa, donde estaban los protestantes. Aquí, si fuiste pintor holandés, tenías un pequeño defecto económico. ¿Por qué creen que los pintores holandeses eran pobres? Bueno, Pues porque fueron no más pobres. pagaba la iglesia. Exacto, justo, justo. La iglesia era rica, entonces había cómo mantener ahí a sus grandes artistas. Pero en Holanda, pues si ya no te paga la iglesia, pues ya, o sea, ya creo que ahí es donde se empieza a precarizar el arte. ¿Por qué? Porque ya no tienes un mecenas que te haga encargos, porque pues no puedes pintar escenas de religiosas, que es donde estaba el dinero y donde estaban los encargos. Entonces empiezan también a ver estos temas de la vida cotidiana. Entonces las cosas que van a aparecer en la pintura holandesa es retratos, naturalezas muertas, bodegones, que son estas imágenes como las que vemos aquí de comida, del vino, ¿sabe? Y imágenes como muy costumbristas, como dijo Nancy, o de la vida cotidiana. Entonces, pues, ¿quién te compra esto, no? O sea, no digo que no se compre, pero ya no es bajo Pero pedido. no era tan fácil. Exacto, no era. No era tan fácil y aparte tenía que ser una persona con poder adquisitivo porque pues no cualquiera te compraba un cuadro como tal, nada más porque sí. Correcto. Entonces, por eso dicen que en este origen es el origen del barroco religioso con la contrarreforma, el origen del barroco cortesano con estas grandes monarquías de Francia e Inglaterra, y el origen del barroco burgués con estos banqueros y comerciantes de Holanda. Entonces podemos tener qué tipo de barroco eres de acuerdo a la región que tengas. Entonces, pues aquí, como dijo Nancy, los únicos que pueden comprar pues este tipo de artes eran los burgueses holandeses que provenían del comercio. Su dinero provenía pues, de las actividades económicas. Pero pues no todo el mundo va a comprar pues este tipo de arte. Entonces pues empiezan a ver los holandeses empiezan a pintar esto, que ya se aleja totalmente de la religión. Personalmente me gusta porque pues ya te amplía hacia cuestiones como más de otras filosofías o pues sí, no se queda el tema solamente en lo religioso, sino empiezas a ver el mundo de tu alrededor, tal vez representar una emoción, pero no de manera como los católicos, sino tal vez la muerte, como la estaba representando Jesucristo colgado en la cruz, pero aquí en una naturaleza muerta, con estos elementos vegetales, animales, objetos, que al final te hablan, entre todos te generan un discurso de algo, no sé, por ejemplo, ¿ustedes qué les dice del perdiz y los guanteles? ¿Qué emoción les da? ¿Qué emoción les transmite? De un cazador. Yo siento que es como de un cazador. Sí. Un cazador llegando a su casa y eso es lo que tiene, ¿no? O sea, ahí deja como que sus herramientas, porque no sé si me equivoco, pero esa es una flecha, ¿no? Lo que Sí, atraviesa. parece una flecha. Oh, mira, qué interesante. Yo me lo imaginaba más así como muerte a secas, está triste. Pero sí puede ser, tal vez esa como acción en movimiento, como la de que hablábamos, es pues, llegar, poner las cosas, colgarlas. Qué interesante. Tú, Nancy, ¿qué opinas, por ejemplo, de del bodegón con la calavera? Yo lo siento. A ver, espérame, porque yo lo siento ya como un tema filosófico, es como ese. Oh, ¿me trabé o se trabó? Lizuli, ¿tú se escuchas? Se trabó, ¿verdad? No. Sí. No, ya no, sí se trabó. Sí, yo dije, ¿fui yo o fue ella?
Bueno, Ahí. ¿Nancy? Ya. ya, regresaste. Ahí. Sí, ya. Es que saben que está fallando mi internet. Creo que mucha gente está conectada aquí y ya No, no empieza a importa, fallar. te esperamos. Yo comentaba que era como un tema filosófico, ese debate como que entre vida y muerte, porque todos los cuadros o la mayor parte que pinta como que ese tema o elementos de cráneos y ese tema, pues es una referencia al tema como tal de muerte, vida, y pues podemos como profundizar un chorro, pero pues para mí es eso, como esa filosofía de vida y muerte. Que justamente en estos países que son más de protestantes, es donde más se desarrolla todo el tema de la ciencia, de la filosofía, y pues, o sea, como que digamos que si lo pudiéramos comparar, España y Italia tal vez se quedaron como en la Edad Media. O sea, no realmente, pero como en ese sentido. Y aquí sí continuaron como una evolución hacia el pensamiento más, yo creo que como de una corriente renacentista. Es decir, o sea, pues meterle el racionalismo, pensar, etcétera. Y es donde más se desarrollaron pues las ciencias. No digo que en España y en Italia no, pero pues estaba también en España y Italia y estos países, estaba la quema de brujas ahí, ¿cómo se llama? La Inquisición. Entonces, pues también era como difícil, ¿no? A Galileo Galilei ya lo querían matar por andar diciendo que la Tierra se movía alrededor del Sol. Pero bueno, Sí. ok, que fue en el barroco y fue en estas épocas. Aquí otro de la vida cotidiana, pues vemos a quienes podían comprar, aquí eran los burgueses, justamente, que son los que están siendo representados en la pintura, ¿no? La gente adinerada y comerciantes. Ok, también pues de la vida cotidiana, pues ya escenas, pues como este fumador de Rembrandt, que Rembrandt murió pobre, por cierto. Uno de los grandes exponentes del barroco murió pobre porque pues, no había quien pues adquiriera sus obras. Y generalmente él hacía retratos. Y luego, bueno, como características generales de este barroco, tenemos el uso del tenebrismo o el claroscuro. Que tú, Nancy, a ver, ¿cómo lo definirías? Los fondos muy oscuros y como, pues es que sí es ese tema de teatralidad que le dan las sombras muy, muy marcadas. Y en el uso de los claroscuros, pues son las sombras que vas utilizando como para esos volúmenes. Correcto, Igual, correcto. muy marcados. Aquí vemos un cuadro de los primeros de Caravaggio, que es como el máximo exponente de esto del claroscuro y del tenebrismo. Vemos cómo va evolucionando apenas en este lado con esta obra, que apenas está como explorando esas tonalidades de negros, las grandes luces, para terminar, por ejemplo, en esta otra de 1609, que ya se nota ahí el claroscuro totalmente, que es la técnica que lo va a representar como en su mayoría. Ya para terminar, ahora sí, el neoclásico lo vamos a ver como muy rápido. Déjate silencio porque no me dejó. Ahí está. Tenemos otra cosa que se va a utilizar, justo lo que les decía hace rato, el llamado trampantojo, que es hacer que los elementos arquitectónicos que de verdad existen, por ejemplo aquí esto sí existe en la realidad, no es cierto que se queda hasta aquí, no sé, aquí. La pintura va a generar este efecto ilusionista a través de la perspectiva, que eso es de la perspectiva renacentista. Gracias a que la aprendieron a usar, se puede usar el trampantojo en el barroco, cómo hacer que las figuras arquitectónicas se pinten y se dé esa ilusión, en ese ilusionismo otra vez, de que existe arquitectura, bueno, estos elementos arquitectónicos pero pues realmente no existen, están pintados, ¿no? Entonces es una técnica de engaño visual para continuar los elementos arquitectónicos hacia la pintura. Ok.
También otra de las cosas que van a surgir o se van a desarrollar más en el barroco es el uso del escorzo, que es como perspectivo. Ahora no solamente un edificio, no solamente estoy perspectivando, por ejemplo, aquí las líneas de fuga para poder hacer estas columnas en perspectiva. Aquí el escorzo es realizar una perspectiva, pero aplicada a un cuerpo humano. Entonces, es complicado porque al tener tantas líneas curvas como seres humanos, no es tan clara una perspectiva de desarrollar. Es lo más difícil, digamos, que hacer en la pintura. No sé si te ha pasado, Nancy, cuando has intentado pintar en perspectiva, pues es difícil entender. Aquí, por ejemplo, esta perspectiva está mal. La mano esta debería ser más chiquita, debería estar como a este tamaño, porque se supone que se va fugando la línea y lo que está al frente, pues es lo que está más grande, lo que está al final está más chiquito. Aquí hay como un error de perspectiva, pero pues bueno, es complicado, ¿verdad? ¿Qué pasó, Nancy? Sí. Ok, entonces pues el uso de la perspectiva, cuando se aplica al cuerpo humano se le conoce como escorzo. Ok. Y ya para finalizar en estos 10, 15 minutos que nos quedan, vamos a pasar al neoclásico ya muy rápido. La historia de la arquitectura y del arte, más de la arquitectura, es como repetitiva. Aquí en el neoclásico se aburrieron, digamos por así decirlo, del barroco. Los neoclásicos fueron los que criticaron al barroco porque les parecía demasiado exagerado. Tal vez nosotros tenemos una actitud neoclásica cuando vimos esta imagen y dijimos, es que es demasiado. Cuando dijimos, es demasiado, tal vez eso mismo dijeron los neoclásicos al decir, ok, hay demasiado de todo, está muy cargado, hay que hacerlo más simple. Entonces, recordemos que duró como 200 años, el barroco, 200, 250 años, entonces fueron 200, 250 años en que, pues, esta era la estética y la expresividad, ¿no? Entonces, hubo un momento en el neoclásico, que el neoclásico viene otra vez ya de retomar, siempre retoman a los griegos y los romanos. Entonces van a volver a voltear con los griegos y los romanos para ver cómo lo habían hecho ellos. Entonces voltean otra vez a ver a los griegos y los romanos y el neoclásico parece como una copia muy fiel, muy, muy fiel de lo que hacían ellos. Entonces casi van a copiar así tal cual eran los elementos arquitectónicos y los van a repetir, pero más grandote, básicamente. O sea, si esto te mide, no sé, 25 metros, esto va a ser en mega monumental. Es repetir el elemento arquitectónico griego y romano, pero en modo monumental. Pero si se fijan, pues, a ver, ¿cómo se llaman estas columnas? A ver si se acuerdan. ¡Tararán! ¿Dónde los va a reprobar en su historia 1? Corintias. ¿Sí se escucha? Okay. Bueno, pero pues vemos los mismos elementos de los grecorromanos, el entablamento, frontones, integración plástica, etc. Ok. ¿Qué se buscaba como en esta búsqueda de contrastar con el barroco? Justamente lo que se buscaba ahora era simplicidad y pureza en el diseño. Es decir, todo lo que ya no es grecorromano, toda la curva, todos esos gariboleos, todos esos cóncavos y convexos desaparecen y vamos otra vez al uso de la línea recta y pura que se usa en los cánones clásicos. Para mí un poco es repetitivo otra vez el neoclásico, es como otra vez lo mismo, no sé ustedes qué piensen, yo estoy muy peleada ya
con que se hagan lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿O ustedes qué opinan? O sea, no está mal. Pues Está es como que no, como que más bien quisieron como repetir ese como, no sé si llamarlo hasta cierto punto como éxito o como poderío, ¿no? Del mismo imperio tal cual como romano. Entonces, como replicarlo y al mismo tiempo pues dar a entender que era algo como nuevo, pero con la misma fuerza, por decirlo así, o sea, como de entorno psicológico, podemos decirlo. Sí, aparte, mira, estás diciendo algo bien interesante que se me olvidó ponerlo. El origen del neoclásico se da justamente por toda esta revolución de pensamiento con la ilustración. Entonces, todas las ideas de la ilustración quedaban muchísimo, muy bien con todas las ideas filosóficas de los griegos, porque pues es el uso de la razón. Tenemos ahí René Descartes que dice, ¿cuál era su frase? Pienso, no, sí. Luego existo. Sí, es sí, esa. esa, ¿no? Pienso, luego existo, y todo esto tenía mucho, o sea, todos los ideales que se dan durante este rollo de la ilustración coincidían muy bien con toda la parte de los griegos. Aparte de ahí hubo un descubrimiento de las ruinas de Pompeyo y Herculano, unas ruinas que fueron descubiertas porque eran de una ciudad que estuvo cubierta por la lava, las descubrieron, entonces ahí hubo un resurgimiento del amor hacia lo griego y lo romano, entonces lo van a tomar como estandarte. Eso en cuanto a la cuestión como filosófica y de ideologías. Y otra cosa, estaban surgiendo ahora sí los países como países independientes. Ahí se rompen por fin todas estas monarquías de Francia, Inglaterra, y la gente empieza a tener estos gobiernos pues, más democráticos, ¿no? Que justamente vienen de una reflexión de la ilustración. Entonces van a tomar estos modelos griegos y romanos, que ¿cuál era su sistema de gobierno con los griegos? Imperio. No, con los griegos. Sí, República. Con los griegos. Era democrático. Ajá, república. Perdón, eso con los romanos. Y con los griegos eran la democracia. Entonces, todas esas ideas obviamente quedaban con un Estado democrático para hacer países independientes y romper por fin con todos estos excesos de las monarquías y pues se supone que hacer países más justos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé, tendría que reflexionar más sobre el tema. Pero bueno, entonces el neoclásico va a retomar estos pensamientos y va a retomar estas estéticas, pero les digo, en forma monumental. Aquí es donde van a aparecer estos grandes iconos de cuando ustedes vayan a España, cuando vayan a Alemania o cuando vayan a Francia, vamos a tener, por ejemplo, en Alemania la puerta de Brandenburgo, que las puertas, o sea, este elemento arquitectónico de puertas se retoma de las grandes puertas que tenían, o de los grandes arcos de triunfo que tenían los romanos. Y, por ejemplo, este arco del triunfo, que es como súper icónico en París, lo van a tomar otra vez de los romanos con sus arcos del triunfo. Los primeros en hacer arcos del triunfo eran los romanos. Entonces, retoman los temas, pero los hacen de manera monumental. ¿Ok? Tenemos los mismos elementos arquitectónicos que ya hemos visto de los romanos, la bóveda de cañón, el arco de medio punto, tenemos las columnas toscanas que son de origen romano, el entablamento, o sea, los elementos arquitectónicos se van a estar repitiendo, pero aplicados de manera diferente. Que justamente tiene que ver con la palabra neo. ¿Qué sería esto de neo? Sí lo han escuchado, ¿no? Neoclásico. Cuando le ponemos un neo a una palabra, significa que... Es un nuevo clásico. Ándale, como neoclásico. Podría haber, por ejemplo, como ahorita dijo Lizuli, si ustedes hacen un restaurante
con temática barroca, podría decirse que están haciendo un neobarroco, porque están tomando elementos del barroco, pero lo están haciendo después del barroco, o sea, en un tiempo futuro. También podría decir que vamos a hacer un neoegipcio, si hicieran pues, un diseño con estas características de esos cánones, ¿no? Entonces, bueno, van a aparecer las grandes arquitecturas de Estado. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los más icónicos, es el Capitolio de Washington, que justamente, o sea, ustedes cuando ven esta imagen del Capitolio, con esa estética neoclásica, ¿qué les dice? O sea, ¿de qué habla este Capitolio? ¿Qué querían decir con eso? Que Estados Unidos es muy, ¿qué? Imponencia, o sea... Poder, orden, como todo Sí, está muy... ajá. Aquí las cosas están bien organizadas, todo, estamos hablando de, pues sí, como ese orden de excesivo, no me parece mal, pero justamente es lo que se quería como... Es poderío. Sí, el poder, pero el poder ya no es religioso, sino el poder del ser humano como el ser humano. Como Estado, como... Exacto. Ok, y ya para terminar nada más ahí traigo varios ejemplos de la escultura. Aquí, díganme, tenemos estas 3 características. Como son muy frías, le llaman como esto de frialdad glacial, o sea, es demasiado frío. Esta sensación de eternidad, como si no fueran, aquí es donde les decía, en el neoclásico ya no van a representar a las figuras con esos rollitos que se le hacen a la piel si te mueves de un lado, o ya no le van a representar la arruguita, nada, o sea, aquí hay una perfección técnica, pero excesiva, a tal modo que se siente como ajeno a algo humano. Yo aquí digo que parecería como si le hiciera una máquina. Yo últimamente he estado experimentando en imprimir cosas en la impresora 3D como de escultura, pero cuando sale la imagen no se siente nada artística, está muy frío el resultado. Entonces yo siento que el neoclásico es un poco como eso, como una máquina humana haciendo o intentando hacer arte, porque se logra a partir de esa pues, perfección técnica, pero demasiado cuidada. ¿Ustedes qué opinan de esto respecto a las esculturas que vimos anteriormente? A ver. Pues es que cambia completamente, ¿no? O sea... No lo sexualizan tanto porque no marcan tanto pues, las partes íntimas de un hombre o de una mujer. Simplemente nada más lo dejan como que entrever. No lo sexualizan y lo dejan sin ningún rasgo. Sí, es cierto. A ver tú, Nancy, ¿qué ibas a decir? Ay, perdónenme, se me fue la onda. Pues en que se pierde ese como concepto del realismo, de la figura real, y vuelve como que ese clasicismo como utópico, ¿no? De lo que debería de ser como tal la figura humana, o sea, ya no es es como el concepto nada más de perfección otra vez. Exacto. Por eso yo siento que por eso dice usted que es el tema de la frialdad glacial, porque pues al final de cuentas ya la expresión desaparece. Sí, El tema de la humanidad desaparece como tal. Y sí, y esta característica de sensación de eternidad, sí, o sea, no se siente figuras humanas. Ahí ya estamos hablando de unas ninfas, de unas musas, de algo otra vez que es fuera de un contexto, pues sí, humano, que te lo da pues lo imperfecto de un cuerpo, o, pues las marcas, ¿no? Las huellas del tiempo y todo esto. Ok. En cuanto a pintura, pues igual, son cuadros, bueno, son obras priman la luz fría, no son nada cálidos,
sea, hay el uso de los azules, de los grises, de los colores, sí, pues así como muy, muy fríos son los que van a caracterizar estas pinturas. En cuanto a la perspectiva, tienen como nada más un plano. Miren, por ejemplo, podemos ver, o sea, sí hay un uso de perspectiva porque se entiende que hay varios planos, pero todos los personajes están dentro de un mismo plano. Parecería, se inspiraron mucho en los relieves. Entonces, esto parece como un relieve, así como el que ustedes hicieron para la clase. O sea, ya si a esto le pongo poquito volumen y lo saco de ese fondo, pues es un relieve pintado. Entonces, mucha de la pintura, vean aquí también, o sea, hay un fondo, los fondos normalmente van a ser un elemento arquitectónico, casi siempre. Vamos a ver columnas, bueno, en esta no, si encuentran otras imágenes, normalmente los fondos tienen arquitectura, pero todos los personajes, si se dan cuenta, parecen como una estampita pegada nada más en un mismo plano. No hay como este tema de las perspectivas como en el Renacimiento, de una persona en diferentes planos. Aquí todos están pues en un solo plano perspectivado y ya. Y la apariencia es muy escultórica justamente porque se inspiraban mucho de las pinturas, se inspiraban en los relieves. Entonces, pues todas las poses, si las vemos, no se sienten como muy naturales, o sea, están como muy, muy posadas, justamente como una escultura así muy, muy tiesa. O sea, vean la mano, el movimiento de esa mano no es nada natural, o sea, si tú pones una mano así como se genera una curva, ¿no? O sea, por la misma gravedad. Ahí está como muy, muy rígida, muy recta. Entonces, ahí en la pintura se vuelve como una pintura pues muy, muy rígida, muy, muy plana, por así decirlo. Yo así la podría describir. Los colores son muy vivos, eso sí, está bien, o sea, sí es una pintura como muy, muy luminosa, por así decirlo. Y aquí en contraposición, en cuanto a la luminosidad, ¿qué ven de diferente con el barroco y el claroscuro? En cuanto a una fuente de luz. A ver si lo logramos descifrar. La profundidad, ¿no? Del escenario. La diferencia es la profundidad del escenario. Bueno, sí, también. Es que se me olvidó decir. La fuente de luz no es tan, ¿cómo decirlo? En el tema del tenebrismo o de lo que estábamos viendo ay, perdóname, porque se me va la onda del barroco, es como que una luz directa y es muy marcada, por eso mismo hace que sea como las sombras muy duras. Y eso solo se obtiene con una luz directa y que sea obviamente pues algo así. Dependiendo ya de lo que... Ajá, sí, o sea, O completamente. sea, esto es barroco. Ándale, y lo pudiera ajá. describir justamente con lo que estás diciendo. Esto, sí. Nelly barroca, hay una luz global, una luz general, Nelly neoclásica. Barroco. Ajá, indirecta. Anda, ajá, sí. Luz directa y en el clásico es una luz. Ajá, y en entorno. Correcto. Sí. Muy bien. Justo. Entonces, bueno, pues como conclusión, luz fría, luz indirecta o luz global en las pinturas. No hay una jerarquía de una luz que te direccione hacia un punto, sino todo parece, pues sí, como prender una luz en tu cuarto. No hay perspectiva, no hay varios planos de perspectiva, todo en un mismo plano. La pintura proviene del relieve, entonces parece un relieve, justamente parece un relieve la pintura, la pintura neoclásica. Y aquí vean, o sea, los colores fríos son los que se van a notar más. Los colores son muy planos, o sea, sí hay como, no hay todos estos claroscuros como los había en el barroco, justamente tal vez por esto de la luz global. Y vean, aquí otra vez, los fondos, cuando vean un fondo que son arquitecturas, es neoclásico, siempre.
Entonces, si vemos una columna romana, una columna griega, un entablamento o cualquier elemento arquitectónico que quede en el fondo, es neoclásico. Si es muy frío, es neoclásico. Si todos los personajes están en un mismo punto de perspectiva, es neoclásico. Si son como medio escultóricos y las figuras están como medio pues sí, se vuelve un poco a la geometrización, porque el relieve pues, al final es geometrizado, pues es neoclásico. Y pues sería todo, chicas. Neoclásico y barroco en 1 hora y media. Se logró, se logró. ¿Qué opinan del neoclásico? Ya nada más para finalizar. Quiero saber su opinión. Pues no está mal. No, está No está bonito. mal. En cuanto a las estructuras, por ejemplo, no sé, los edificios que son como los templos, todo eso, en lo personal a mí se me hacen muy bonitos, no se me hacen recargados, sin embargo, sí tienen ciertos detalles que los caracterizan, que son las columnas, las líneas, lo geométrico, y en la parte de las pinturas, de las estatuas, sí está bien, pero incluso me han gustado más la parte barroco, que es más, digamos, más natural, más real, más marcado esos movimientos. Se me hace esa parte muy, muy interesante. La parte de las pinturas, sí se me hace muy, no sé, no me gusta tanto esa parte de que sea muy, sí, no, que sea muy, muy cuadrado. Oye, dijiste algo que me gustaría aclarar. En cuanto a arquitectura, más bien no se los dije. Aquí no se van a hacer edificios religiosos, aquí ya no hay templos. Todo lo que se va a hacer de arquitectura o van a ser bibliotecas o van a ser cuestiones de senados, todo como de índole pública, escuelas, cuestión de obra pública. Aquí ya lo religioso casi no se da pues durante el neoclásico. Hay uno que otro ejemplo de iglesias neoclásicas, más en Latinoamérica, que van a retomar el estilo. De hecho, hay mucho neoclásico en Durango, de hecho, sí hay mucho neoclásico también, pero en su mayoría los edificios van a ser de índole pública, congresos, bibliotecas, escuelas, universidades, todo ese tipo de cosas es lo que se va a realizar. A ver, ¿y tú, Nancy? O el Damar anda por ahí. Bueno, yo siento que, bueno, a mí sí me gusta, me llama la atención porque al final de cuentas, termina sentando como que ese precedente. La mayor parte de los edificios como que icónicos de la actualidad son justamente de esa época. Y es por lo mismo que tratan de como demostrar ese poderío cultural o sobre, no sé, como sobre otras naciones o X, pero al final de cuentas, eso mismo que quisieron representar, pues prevalece todavía hasta nuestros días. O sea, la mayor parte de los edificios o todo lo que simboliza de neoclásico sigue vigente actualmente. Totalmente de acuerdo. La verdad a mí sí me gusta porque es muy ordenado y muy, no sé, todo tiene que tener un orden. Mentalmente me gusta mucho porque me parece, pues sí, eso, ordenado, y eso me da paz mental. Ok, chicas, bueno, pues sería todo. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Ya. Igualmente, Miss. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Chicas.